Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El presidente de la República, Gabriel Boric, realizó hoy su primer discurso de la Asamblea General de Naciones Unidas, el que estuvo marcado por referencias al estallido social, el proceso constituyente, entre otros temas. El jefe de Estado llegó a Nueva York, Estados Unidos, anoche, a la medianoche, para ser parte de esta 77ª Asamblea General de la ONU. En la instancia dijo, insisto, entre varios temas, porque fue bien amplio el temario que tocó el presidente, señaló que en esta instancia que estar convencido de que Chile contará con una nueva constitución en el corto plazo, y aprovechó de referirse a la victoria de la opción rechazo, la cual él reconoció allí frente al público que estaba escuchando que no era su opción, es decir, que había sido de alguna manera derrotado, pese a que él sostuvo que nunca alguien puede ser derrotado si hay una manifestación popular en una elección. Esto es referencia al plebiscito del pasado 4 de septiembre. Al respecto, el mandatario expresó que, si bien su opción fue aprobar la propuesta constitucional, el resultado sirvió como enseñanza para ser más humildes. Ahí tuvo un punto muy interesante, el de la humildad. Claro, porque dice de alguna manera, yo como joven, dice, tiene 36 años el presidente, que hace poco estaba en la calle, en manifestaciones, en marcha o en movilizaciones sociales, se da cuenta ahora que era más fácil marchar que solucionar los problemas por los cuales se alegaban cuando marchaban. O sea, un baño de realidad que en algunos meses que lleva ya de gobierno le han enseñado, pero hacerlo explícito tiene un valor frente a esa audiencia por lo demás. Así que, bueno, dice, el Chile que soñamos no está en las recetas de ningún sector. También hablando sobre pluralidad, sobre abrirse. Él hizo un guiño muy importante, o una receta que le puede dar, o un llamado, una invitación a distintos mandatarios del mundo, decirle, hay que escuchar al adversario, hay que ser capaz de abrirse al que piensa distinto, no relegarlo. Bueno, esto es parte de lo que habló el presidente Boric hoy en su discurso. Se refirió también a la situación económica y medioambiental a nivel global, la crisis migratoria, como se esperaba, obviamente, porque se va a hablar sobre eso, hizo alusión a la guerra de Rusia en Ucrania, llamando a la paz y al respeto de los derechos humanos. Fueron muchísimos temas de los cuales vamos a profundizar con nuestros invitados. Vamos a la mesa de conversación. Y ya están con nosotros Gloria de la Fuente, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica en esta distancia. Gloria, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo están? Bien, pues aquí Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. A ver, si tuvieran que titular ustedes periodísticamente este discurso que fue largo y sobre todo que tiró o avanzó sobre muchos temas, ¿cuáles son, Gloria, a tu juicio, los highlights del discurso presidencial hoy en Nueva York? Dos o tres cosas diría yo. Uno, que los problemas de la sociedad, esto lo ha repetido en otras oportunidades el presidente Boric, se arreglan con más democracia y no con menos. Esto de llamar a abrirse, en el fondo, a la ciudadanía, escuchar a la ciudadanía, que ha sido además el aprendizaje que señalaba. Ese es el primero. El segundo, declarar enfáticamente la opción por el multilateralismo, que me parece también una tremenda cosa, pensando además en estas discusiones que hay respecto a la globalización y lo cuestionado a veces que está la globalización, es una opción muy clara. Y lo tercero, diría yo, tiene que ver, bueno, multilateralismo asociado también a referencias específicas a temas de derechos humanos muy concretos, ¿ah? Y lo tercero, diría, tiene que ver con que ocupó parte importante de su discurso para hacer una referencia y un análisis respecto a lo que está pasando en el país, a propósito del plebiscito, de las dificultades que ha enfrentado, que no es tan usual, diría yo, ¿no? Esa tribuna en general es una tribuna para hablarle al mundo, para poder lanzar algunos mensajes específicos. Él ocupó una parte importante de su discurso para referirse a temas también nacionales, a la dificultad particular que ha enfrentado en los últimos meses. Rodrigo, ¿qué es lo que viste tú como lo más llamativo?
muy similar a Gloria, y destacar también la última parte. Pero por lo mismo señalar que fue un discurso, desde mi punto de vista, que tuvo dos partes. Una parte que fue muy de política interior, desde mi punto de vista excesivamente larga. De los 22 minutos que duró el discurso del presidente Boric, fueron casi 18 minutos hablando de lo que fue el estallido, el plebiscito. Y después la parte final me gustó más, que fue una reflexión justamente al respeto de los derechos humanos en todas partes del mundo, a la guerra Rusia-Ucrania, a la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Creo que esa parte fue muy relevante. Yo esperaba, Matías, quizás también un discurso más de futuro. Quizás extrañé esa propuesta del presidente Boric porque el presidente le estaba hablando al mundo. No era un meeting acá al Congreso Nacional, que por momentos me pareció que era algo similar, sino que eran los grandes líderes mundiales. Paralelamente el ministro Marcel se estaba reuniendo con 50 inversionistas, entonces como que no me hizo cuajo esa ecuación, y destacar esa última parte. Entonces para mí fue un discurso de dos partes, mucho tiempo de política interior, muy buena parte de política exterior, que yo lo hice sacado más tiempo a ello. Gloria, en cuanto a la política interna, porque también es un público que está más atento, ¿no es cierto? Y se va a recoger, de hecho, muchos programas, muchas editoriales, muchas columnas han hablado sobre eso. ¿Te parece que abordó como corresponde a lo que se va a necesitar hacia adelante el proceso constituyente? ¿Qué deja allí? ¿Qué ideas deja a tu juicio? Fíjate que dos cosas que yo creo que son importantes para lo que viene. Pese a que el Parlamento ha buscado tener harto protagonismo y que está muy bien, porque en el fondo los partidos políticos tienen que llegar a un acuerdo en esa sede y no en otro espacio, no se quedó ajeno a un análisis respecto a lo que estaba pasando, que yo creo que es buena señal, sobre todo por algo que decía Rodrigo. Estas señales internacionales, estas giras internacionales sirven también para buscar inversionistas, para buscar en el fondo, gente interesada y que empiece a mirar nuestro país. Entonces, la señal creo que da en ese sentido es positiva. ¿En qué digo? En que efectivamente se abre el diálogo, habla de la importancia que tiene la oposición, de la importancia que tiene el diálogo político, entenderse, la democracia, defender las instituciones, etcétera. Me parece que es el tono correcto para un momento políticamente complejo y difícil como el que está enfrentando. Entonces, en ese sentido me parece que es buena la señal, ¿no? Respecto al momento actual. Si ocupó más o menos tiempo, me parece que para efectos de lo que hemos estado mirando todo este tiempo, Chile es un país que ha bajado muchísimo las inversiones en los últimos 2 años particularmente. Es un país que tiene incertidumbres en términos institucionales. Ese discurso que es con una señalética muy interna también le habla en el fondo a que no nos están observando en el mundo, y en ese sentido me parece que está bien, va en la línea correcta. Hay que recuperar la confianza en Chile y la posibilidad de que sus instituciones puedan responder con certidumbre hacia el futuro. ¿Es la certeza constitucional, crees tú, Rodrigo, la que está esperando el público internacional respecto de Chile? Porque el presidente se enfocó en dar garantías a que hay un proceso en curso y que vamos a tener una nueva constitución, y en el corto plazo. ¿Tú crees que apaga ese foco de preocupación, de incertidumbre? Yo creo que las incertezas que tenemos en este momento van de la mano por varias cosas. Él apagó el foco de uno, en el fondo señaló que en el corto plazo Chile va a tener una nueva constitución. ¿Cómo va a ser esa nueva constitución? Pues el mecanismo por suerte no se involucró. No lo tiene claro, nadie lo tiene claro. Nadie lo tiene muy claro todavía. Pero también las incertezas van por otra línea, y a eso nos hizo cargo, creo yo, el presidente. En el fondo, hay una incerteza legislativa muy relevante de las reglas del juego en este país, que no se discuten solamente en la Constitución, sino que se discuten en el Congreso. Y me da la impresión a mí que mientras no exista una especie de reflexión profunda por el presidente en cuanto a lo que fue la votación del 4 de septiembre, que yo no la vi ahí, porque él dijo esto no fue una derrota, fue un triunfo. Pero sí fue una derrota, y eso tiene que, por dolorosa que sea para el presidente, debe entenderla así, porque eso debe de alguna otra forma traspasarse a la discusión legislativa para dar certeza en materias que se están discutiendo en el Congreso hoy en día. La reforma tributaria es una reforma que da incertezas, la reforma de pensiones es otra reforma que da incertezas, y esa todavía no las veo que estén en la mesa haciéndose cargo. ¿Y era ese el lugar para hablar sobre reforma tributaria o reforma previsional? No, ese no era el minuto, no era el minuto. Estoy haciendo cosas. Tampoco creo que era el minuto para extenderse tanto. Ahí tenemos una mirada diferente con Gloria, porque siento que de verdad
el presidente de alguna forma perdió una oportunidad de hablarle a los líderes del mundo, a los inversionistas, como dice Gloria, de demostrar que este país es un país confiable, un país que da certidumbre a las inversiones. Y a los dos les pregunto, y Gloria, parto por ti, ¿no es acaso, al menos en el intento del presidente hablar de un país confiable, que tiene la capacidad de resolver cívicamente sus diferencias al decir, les hago una invitación al resto a que escuchen a sus adversarios, a que no los alejen, no los saquen de escena, de que tenemos que escuchar más democracia, más profunda democracia? ¿Acaso ese no es la base fundamental de un país que quiere ser atractivo para otros? Gloria, parto por ti. Que justamente es eso, lo decía hace un ratito atrás, a mí me parece que, y esta frase que repite el presidente Boric cada cierto rato, ¿no? Los problemas de una sociedad se arreglan con más democracia y no con menos democracia. Estaba en el discurso también en el día que perdió, de hecho, la opción apruebo. Yo creo que efectivamente hay en la señal que da el presidente hoy día esta idea, ¿no? Esta idea de la democracia, la opción es el cambio institucional. Si alguien tenía Gloria, duda con lo que él representaba, en el fondo, el cambio institucional es la opción, y eso contribuye. Ahora, perdóname, Matías, pero no es lo único. Yo creo que la gira, acompañada por estos ministros, hoy día ocurrió una reunión que yo creo que es re importante para el país a propósito de esto de la modernización del acuerdo con la Unión Europea y haberse trabajado con la presidenta de la Comisión Europea y anunciar que ya se están negociaciones. Esas son las señales que dan certeza. O sea, además del discurso, por cierto, es todo lo que se haga en términos de agenda en la gira. Y para responder nomás y reaccionar a lo que decía Rodrigo, yo creo que la autocrítica respecto a lo que pasó, más allá de las diferencias, yo creo que corresponde a todos los sectores políticos. Yo sigo pensando que más allá de decir sí, los errores que cometieron en otro lado, no está muy claro todavía qué pasó con esa cantidad importante, esos millones de votantes finalmente que optaron por la opción rechazo. Esto obedece necesariamente, y me parece que es muy simple decirlo así, obedece necesariamente que se acabó el programa de gobierno, entonces hay que pensar la reforma de otra manera. No, porque en diciembre pasado la gente votó por un programa de gobierno, por un presidente de manera bien inédita, y entonces probablemente nos vamos a tener que imaginar un escenario distinto ahora que el voto puede ser obligatorio, efectivamente, y hay otros millones de votantes a los que no conocemos, y no sabemos si esas personas efectivamente rechazaron el texto que se les propuso, rechazaron o tenían una mirada crítica sobre la convención, o efectivamente había cosas de ese texto constitucional que no los convencía. Creo que, a propósito que están ocurriendo las negociaciones ahora en el Congreso, tener alguna mirada sobre eso, que creo que es una responsabilidad de todos los sectores políticos, creo que no solamente del gobierno, es muy importante porque nos va a permitir también allanar hacia el futuro, que es lo que queremos hacer. Entremos también en ese tema, Rodrigo, aprovechando la pregunta anterior sobre cómo esperan ustedes que sea el proceso que se debiera abrir, cuáles son las técnicas, los caminos, las vías, porque se han abierto de las soluciones más diversas, desde expertos hasta el Congreso, hasta un plebiscito de entrada. En fin, hay muchas alternativas. Digamos que la discusión también estaba con el sistema electoral que se iba a plantear y la incorporación de técnicos en la discusión. Yo creo que buena la reflexión, Matías, del presidente, y lo digo de esta mirada, porque al final del día está bien hablar del discurso que hay que escuchar y hay que de alguna forma también conversar y dialogar. Pero durante estos meses de gobierno, y entrando también al tema de la convención, parte del sector que gobierna con el presidente ha tenido poco capacidad para dialogar. En el fondo, lo vimos en la convención, que el sector que representaba las ideas del presidente de la República prácticamente hacía oídos sordos a miradas y a propuestas diferentes a las de ella. Parte de su coalición actual, me refiero al Partido Comunista, tampoco hace mea culpa y también quieren de alguna forma movilizar o tener sus propuestas de gobierno sin escuchar a las otras fuerzas democráticas que tienen miradas legítimas diferentes. O sea, el discurso del presidente de alguna forma no ha calado profundamente ni en su sector ni con quienes gobiernan, que eso es el problema que ha tenido hasta ahora. Y volviendo al tema constitucional, es un desafío bien importante. Yo creo que lo importante en este tema, o lo relevante, es hacer que el presidente y el gobierno tengan un rol más moderado, entregue esto justamente al Senado, a las fuerzas políticas de la discusión. Y lo clave va a ser aquí, Matías, no repetir los errores que vimos en la convención pasada. ¿Cuáles fueron ellos? ¿Es posible hacer un nuevo proyecto constitucional sin participación, aunque sea en una parte, participación popular a través de la elección? Yo creo que es imposible. Yo creo que es muy importante que la gente participe y se pronuncie. Ahora, ¿de qué se va a pronunciar? Y esa es una buena discusión que tenemos que, de alguna forma, también tener aquí quienes opinamos. Si sobre cómo va el proceso
o sobre el final del proceso, sobre lo que nos propongan. Desde mi punto de vista, yo soy más partidario de darle espacio a un grupo de expertos que establezcan bordes, como han dicho algunos, o canchas. A mí me gusta hablar mucho de fútbol, rayar la cancha, y que la ciudadanía se pronuncie sobre un resultado final. Para mí, y en eso coincido con el presidente, la votación que tuvimos en el plebiscito de entrada fue muy potente. Disculpe, lo voy contigo. A tu juicio, participación popular solamente en ratificar o rechazar un texto que diseñen expertos y parlamentarios. Participación popular desde la lógica en que quienes están de alguna forma articulando han sido elegidos por las personas. Sí, parlamentarios. Y finalmente, y las fuerzas políticas también en general, los partidos parlamentarios. Y finalmente, entregarle a la ciudadanía la decisión de que acepten el texto que de alguna forma, pero sin, insisto, lo más importante de este proceso, y por eso es tan relevante la reflexión del presidente, de su sector, y como dice Gloria, de todos los sectores que de alguna forma están dialogando, no repetir los errores que vimos en el proceso Gloria, original. ¿es posible un proceso sin participación en una mini convención, si alguien quiere, o una convención que tenga parte relevante en la factura de un nuevo texto? ¿O tú crees, como Rodrigo, que participar solamente en una aprobación o un rechazo? Yo tiendo a coincidir con Rodrigo en una cosa que tiene que ver con el plebiscito de entrada. O sea, pensemos en el derrotero, cómo se dio hasta acá. Nosotros tuvimos en el fondo un plebiscito de entrada que fue producto de los acuerdos del 15 de noviembre, que a su vez es producto de un estallido social. Es decir, todo eso en la línea de tiempo me parece que tiene toda la coherencia del mundo, y esa legitimidad del cambio de la Constitución la ganó ese plebiscito de entrada. Entonces, no veo la razón por la cual hubiese que armar un plebiscito nuevo para preguntar de nuevo por algo que ya más o menos obvio y que además tiene una cierta trazabilidad. Lo que sí creo, y creo que el foco aquí es importante, es preguntarse participación para qué. Y la participación tiene un objetivo muy claro y muy clave en democracia, como en el fondo lo hemos visto hasta ahora, y que es que el proceso, cualquiera que este sea, el resultado, cualquiera que este sea legítimo, o sea, legitimado por las personas. Que la ciudadanía sancione favorable o negativamente un texto que se le proponga. Exactamente. O sea, que en el fondo las mayorías se expresen, y que esas mayorías que se expresan, y por eso creo que es importante pensar no solamente en el resultado, sino que en el proceso, pero en cómo dotamos a ese proceso, cualquiera que este sea, de la mayor legitimidad posible. Gloria, ¿qué proceso te parece a ti? Razonable con los tiempos también, ¿eh? No solamente una volada académica. Primero, me gusta que no partamos absolutamente de cero. Yo creo que hay insumos relevantes para poder partir. El proceso constituyente de la presidenta Bachelet, que además es producto de un proceso de participación ciudadana, la propia convención, que escuchó a un montón de personas. Las personas les gustará o no algunos aspectos de esa constitución, pero en general yo creo que sobre otros aspectos, sobre varios de ellos, hay harto consenso. Creo que hay que mirar los ejercicios constitucionales en Chile, y luego creo que esa comisión de expertos no pueden ser solo abogados constitucionalistas. Mi impresión es que tiene que haber o sea, tiene que haber múltiples disciplinas al servicio, en el fondo, de esa causa. Dame ejemplos. Pienso en gente que venga del mundo de la sociología, de la antropología, abogados, sociólogos, gente que venga de distintas disciplinas que pueda aportar a una mirada de esas características. Pienso que una comisión de expertos puede ir perfectamente a apoyar, no tiene que ser necesariamente el órgano redactor, y si hay que elegir convencionales, me gusta la idea de que se le dé mucho más protagonismo a los partidos, no porque los partidos políticos en sí mismos gocen de mayor prestigio, de hecho pasa al revés. Creo que los partidos políticos tienen que tener una oportunidad ahora, o debieran por lo menos, jugarse la posibilidad de poder armar las mejores listas que puedan, de manera tal de garantizar que quienes lleguen sean las personas más idóneas para esto. Rodrigo, perdón, sí, pero no solamente cerrado a eso. Veo que el otro día vi que la Fundación Chile 21, donde yo estuve en alguna oportunidad, pero ya no participo, sacó una propuesta que era una propuesta tripartita. Me pareció interesante. Yo creo que habría que evaluar si hay otras eventualmente, pero creo que el foco tiene que estar puesto en cuál es el órgano que va a gozar de mayor legitimidad para que efectivamente tanto el proceso como el resultado, en el fondo, sea finalmente favorable y aceptado por todo el mundo. Interesante lo que ha pasado en las últimas encuestas, que hay políticos que uno les podría decir más tradicionales, menos vociferantes, que han estado desde antes del 4 de septiembre por llegar a acuerdos, pese a que no sean las opciones de ellos mismos, que han subido bastante en las encuestas. Quizás estamos en un momento de una oportunidad a que los políticos que sean mejores para el diálogo, de derecha o izquierda, o centro o izquierda, la gente los está escuchando con más atención,
se curó de espanto de alguna manera de la vociferancia, de la intolerancia, de la cancelación. ¿Ustedes ven algo de eso o no, Rodrigo? Yo creo que hoy en día la ciudadanía de alguna otra forma lo que quiere son soluciones y para ello, para alcanzar las soluciones se requieren acuerdos. Y ven en personas que de alguna otra forma encarnan ese sentimiento y son valorados por ello. En el fondo, vimos en la última academia que casi todas las personas que de alguna otra forma han promovido el diálogo y los acuerdos de un sector y de otro, de centro izquierda, centro derecha, fueron beneficiados y subieron bastante en la última encuesta. Y quienes de alguna forma no han propiciado ese diálogo y han sido bastante más extremos, siguen pegados en los últimos lugares de valoración ciudadana. Hoy en día el sentido común, Matías, es muy relevante para la ciudadanía y lograr acuerdos rápidos o no tan rápido, pero lograr acuerdos y tener esa disposición creo que es un elemento que va a ser crucial para determinar el próximo camino. Yo coincido con varios aspectos de Gloria, ¿eh? Creo que este proceso tiene que tener participación ciudadana e insisto, los errores que se cometieron en la primera convención no pueden repetirse en el sistema que venga ¿Quién ahora. debiera redactar? ¿Qué órgano debe ser el redactor? A mí me gusta particularmente un órgano electo por la ciudadanía. Creo que tenemos que tener dos procesos. Uno de elección de convencionales con reglas diferentes a las que tuvimos anteriormente. Reglas que de alguna forma permitan un trabajo, no una fragmentación, no poco diálogo. Que ellos tengan el 100% de las facultades redactoras. ¿Dónde entra entonces el órgano de expertos o los congresistas? ¿Qué me gusta a mí? O sea, y esto lo van a definir otras personas. A mí me gustaría algo similar a lo que sucedió en la primera, pero con mejores efectos, que hubo una comisión técnica determinada por el presidente Piñera y los partidos políticos que establecieron reglas del juego a la convención. Creo que esas reglas, en esta oportunidad, dada la experiencia que tuvimos, deben ser un poquito más específicas. Por ejemplo, mantener... lo que pienso yo, mantener la bicameralidad simétrica, no asimétrica. Creo que el concepto de plurinacionalidad quedó absolutamente... O sea, menos blanca la hoja. Menos blanca la hoja, como dice Gloria, utilizando la experiencia que hemos tenido. Si nosotros tenemos una riqueza constitucional muy grande, 200 años, una constitución vigente que ha tenido más de 200 modificaciones, un proyecto constitucional de la presidenta Bachelet que tiene muchas similitudes con la actual constitución, el trabajo positivo que hizo la convención, sobre todo en temas de derechos sociales, es recogible. Ese tema de la hoja en blanco creo que es una falacia de ambos sectores, para los que no quieren promoverla y para los que le quieren atacar. Gloria, tú ves, quiero retomar un poco lo anterior que hablaba con Rodrigo, tú ves que el público, la ciudadanía, a través de las encuestas, que es el instrumento que tenemos disponible, está valorando más a ese político latero, menos llamativo, menos vociferante, latero digo bien entre comillas, y que promueve el acuerdo, que está bajando la pelota al piso. ¿Tú estás viendo algo de eso? Ojalá. Algunas encuestas muestran que efectivamente algo de eso hay. Yo creo que a la democracia en Chile le hace bien que eso ocurra, que efectivamente las personas o sea, la democracia entre todo es la posibilidad de juntar a grandes mayorías, pero sobre todo generar consensos entre distintas mayorías. Eso tan vilipendiado hasta hace poco, la verdad es que es parte del corazón de una democracia, el tener la capacidad de no solamente negociar por posiciones, sino que también pensando en cómo maximizamos el bien común. Yo creo que eso es muy importante, que ese tipo de políticos que tienen esas características, esas cualidades, tengan la posibilidad de tener hoy en día más posibilidad de generar liderazgo, me parece muy positivo en la práctica. Y ojalá todos aprendiéramos de eso. Yo tengo la impresión de que el aprendizaje para todos ha sido importante, por lo tanto hay que empujar hacia allá. Hay que empujar hacia la posibilidad de generar esas mayorías y esos acuerdos que son necesarios para finalmente generar un consenso sobre lo que queremos como país. No es posible pensar en la construcción de un modelo de desarrollo si no tenemos en el fondo esa capacidad de mirarnos entre todos y saber cuáles son en el fondo los espacios sobre eso, lo que es posible construir aquello. Y lo último que estoy contra el tiempo, de plazos. ¿Hay algún grado de urgencia o podemos esperar un año? ¿O ustedes creen que esto hay que entrar a resolverlo, al menos trazar el camino ahora ya en las próximas semanas? A mí me gustaría que por justamente lo que comentábamos al comienzo del programa, por un tema de certeza, de entregar certidumbre, ojalá que antes de este año, ojalá en el mediano plazo, sin apurarse, sin hacer las cosas con presión, tengamos una solución al tema constitucional. Creo que le hace bien al país y creo que es necesario para poder avanzar en otro tema de discusiones. Hay que entregar rápidamente
una solución al tema constitucional con los plazos que, bueno, que están establecidos básicamente por la institución. El CERVEL ha dicho que no puede tener una elección de aquí a diciembre, abril, sino que ya postergarla para el próximo año. Por lo tanto, ojalá esa elección sea para que los jugadores entren a jugar a una cancha que ojalá esté rayada por expertos. Gloria, ¿te parece relevante los plazos en este caso? Yo creo que sí, yo creo que hay una urgencia, sobre todo de calendario, no diría por las mismas limitaciones que señala Rodrigo, que no podemos hacer una elección tan pronto, qué sé yo, pero yo creo que es necesario para la certidumbre tener un horizonte de llegada. Y eso por dos cosas diría además, además de la certidumbre institucional, las señales al mercado, a quienes en el fondo pueden efectivamente invertir en nuestro país, por dos cosas más. Porque estamos a poquitas semanas de cumplir un aniversario más del 18 de octubre. Entonces, pareciera un absurdo, más allá de lo que el derrotero que nos ha traído hasta acá, no tener todavía nada muy concreto respecto a un camino institucional, ¿no? Entonces, sería muy bueno tener un calendario. Y lo segundo es porque el próximo año se van a cumplir 50 años del golpe. Y yo creo que es muy importante también en estos símbolos de memoria que son importantes para cerrar también heridas en un país, que una cosa tan simbólica como esta, donde ya hay mayoría, que es el cambio de la Constitución, tenga consensos amplios. Entonces, un calendario me parece clave en esta materia, a lo menos. Gloria de la Fuente, académica de la Universidad Católica, y Rodrigo Orellano, de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que estén muy bien. Gracias, que estén muy bien. Chao, Gloria, cuídate. Chao, gracias. Chao, gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos, espéranos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública porque siempre es muy interesante conversar y tenemos un entrevistado que suele venir cuando está en Chile, Marco Enrique Soinami, múltiple candidato presidencial que está siempre de gira, articulando, buscando, conversando, dialogando sobre política, que es su oficio, su trabajo. Mi pasión. Su pasión, su vida. Marco Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Gusto estar contigo y con tu público. Antes de entrar a los asuntos que nos atañen, que son de la contingencia y todo, ¿en qué andas tú girando? Porque siempre andas en universidades, charlas y eso. ¿En qué andas? Bueno, soy asesor de universidades públicas, hago cátedras, estoy haciendo un documental para la CAF, un documental para un canal francés con el que he trabajado ya 2 veces, en fin. Voy a lanzar un libro, estoy construyendo un nuevo partido político que estamos preparando como movimiento, una fundación. ¿Qué va a ser? ¿Soporte de una nueva candidatura? Soporte de... A ver, suena inteligente, no es mío. Yo creo que la simplificación es el enemigo de la democracia, simplificar las cosas. Y yo creo que la complejidad no está de moda. Y creo que yo quiero aportar desde la complejidad. Eso significa no hablar en difícil, sino asumir que cualquier materia, elige aborto, energía, Nicaragua, donde quieras entrar. Es extremadamente complejo y creo que el presidente Boric, parte de su problema, es una suerte de intento, y ojo que lo apoyo, de simplificar a un país que es lo más complicado que hay. Y está en un momento complejo. ¿Cómo has visto el presidente estos meses? Hoy día hizo una súper interesante, no confesión de humildad, declaración de humildad respecto a que era más fácil estar en la calle que buscar las soluciones para aquello de lo cual él mismo protestó. Eso no es habitual en un mandatario. Yo creo que él agotó su cuenta de ahorro para la humildad, porque es presidente de la República, hay narcotráfico, hay inmigración, es el momento de la acción. Creo que ese recurso lo ha usado varias veces. Y yo creo que, humildemente, como un votante, como un ciudadano que tiene el privilegio de estar en un canal tan importante, el presidente ya lo ha hecho ese truco. Pido perdón, me excuso, me equivoqué, me vuelvo a equivocar. Creo que ya basta. Creo que eso es más seducción que sustancia y que hay un punto en que ¿dónde está el proyecto de ley de reforma de pensiones? ¿Dónde está la reforma tributaria? ¿Dónde están los proyectos? Y creo que yo, a diferencia, en eso soy menos generoso que tú en el análisis. Yo no escuché una verdadera autocrítica. El plebiscito no fue un rechazo. No es una gran noticia solamente para la democracia, que lo es. Es también un rechazo brutal a un debate de fondo en Chile que es el subsidio a la oferta y no a la demanda. En simple, es la creación de oferta pública. Eso es lo que perdimos. No perdimos un artículo más o un constituyente desprevenido y mal educado que los hubo. Perdió un principio, y es que todo el sistema de la libertad de elegir en Chile, que es fascinante, si no es con dignidad, si no es con, y esa es la discusión de fondo, con una oferta... ¿Derrota cultural de la izquierda? Sí, yo creo que por razones muy complejas, como lo de los retiros de los fondos de pensiones, que yo apoyé también, y que sigo creyendo que frente a lo que estamos viviendo es un debate necesario. También cuando uno apoya un retiro, también está diciendo a la gente,
se rompe el ahorro forzoso, se rompe la idea de vivir juntos. Para hablar más en simple, toda la dictadura y los economistas de Chicago, con gran talento, instalaron la idea que lo más importante, Matías, es que usted elija su ISAPRE, elija su AFP, elija su colegio, elija. Y yo creo que no es libre de elegir casi la mitad de Chile que vive con menos de 400.000 pesos. Esa libertad de elegir es libertad de endeudarse. Entonces el debate es, la plata tiene que ir a las universidades públicas y también a las privadas, preferentemente al Estado laico, a la oferta, a la salud pública, a las carreteras. Pero en Chile nos educaron durante 50 años casi, diciendo no. Cualquier plata que va a un edificio es corrupción. O es una institución que se va a corromper. En cambio, el individuo, déjeme usarlo a usted si me permite, o a mí mismo, No, dile, no. Matías del Río es puro, sincero, incorruptible, pero las instituciones son corruptas. Y yo creo que como los mismos norteamericanos, la capital del capitalismo, son mixtos, pues, Matías. Son ¿Y dónde estuvo la derrota, Marco? La cultural, ¿cómo leen? A ver, ¿qué lecciones saca de esta derrota cultural que tú mismo reconoces? Yo creo que es una derrota de De la izquierda me refiero, Sí, ¿no? sí, de sí, la el oferta progresismo. política progresista. O sea, yo no estoy de acuerdo con Boric, creo que hoy día, en eso sí fue muy agudo y creo que fue inteligente, es que el proceso constituyente, el proceso, no el texto, es un proceso pacificador. Y es cierto que estábamos con mucho odio, incluso en pantalla. Usted y yo peleábamos muy duro por decir algo. El proceso constituyente tiene ganadores y para que haya ganadores tiene que haber perdedores. Y ese pacto entre perdedores y ganadores, yo voté a prueba, es pacificador. Porque yo por lo menos, que he perdido, no solamente yo, sino que perdemos los valores que creemos en un Estado solidario, con mercado, pues yo soy un demócrata. Entonces camino con más paz porque el país zanjó y respeto a mi pueblo. Cuando el 90% de los más pobres va a votar y el 70% dice que no al nuevo texto, lo tengo que leer. Y no tiro piedra, digo, bueno. Ya, pues, ¿cómo lo está leyendo? ¿Cómo lo leyó? Yo lo primero que hay una gran derrota de Gabriel Boric, de la estrategia de él, de la seducción. ¿De involucrarse? No, justamente lo contrario, de no haber hecho dos cosas. Para la inflación, a ver, lo digo al revés. El problema de los sueldos, Matías, usted lo sabe bien, porque sabe de economía, no tiene solución de corto plazo. Chile no va a mejorar el ingreso. Eso no es verdad. Por razones estructurales, coyunturales. La gente gana mal en Chile y trabaja mucho. ¿Cómo los sueldos nos van a mejorar? ¿Qué se puede hacer? Los derechos. Ese era el proyecto constitucional. Y Boric eso no lo supo ni decir ni lo quiso defender. Fue árbitro. Hasta 3 semanas antes del plebiscito fue árbitro. Yo creo que lo primero es un enorme error de él. Segundo, que su gobierno no fue bueno. En materia social, sus IFE son inferiores a los de Piñera. Se opuso a los retiros que él había apoyado. Y todos tenemos contradicciones, pero hay contradicciones que matan, Matías. En los estados de excepción envió 7 veces militares a la Araucanía, después de haber dicho que el estado terrorista y patriarcal de Piñera. Entonces, es la confusión total y apostó a la seducción hasta el 4 de septiembre. Y dijo, con Jackson dijeron, somos jóvenes encantadores, el 4 de septiembre ganamos y el 5 de septiembre haremos la pega. El problema es que en la política contemporánea de América Latina, y reivindico una parte de mi capacidad de observación de relación con líderes regionales, está incendiado América Latina. Somos el continente que más muertos tiene por COVID. Somos el 7% del mundo, Matías. Aportamos 1/3 de los muertos por COVID. Somos el continente del incendio. Estamos quemando el Amazonas, los ecosistemas hechos pedazos, el del narcotráfico. Perú, Chile, Colombia somos los mayores productores, exportadores de narco. Entonces, que un presidente diga, tranquilo, mi edad y mi simpatía, que lo es, ¿alcanza? No alcanza. Sobre todo porque fuimos muy duros y yo me inscribo con Piñera. Entonces creo que el segundo elemento son los convencionales. El tercero creo que el texto hizo pelear a los chilenos con el sentido común, la igualdad ante la ley. El tema de la plurinacionalidad, muchos chilenos dijeron, ¿por qué yo soy inferior a un diaguita, por decir algo? Y eso... ¿No te gustó la propuesta en esa materia específica? Creo que el gran error del progresismo a nivel mundial no es chileno. Nuestro problema es que vamos coleccionando minorías sin atender que el tema del sueldo, el tema de la justicia social es la batalla principal. Claro que el tema del aborto es importante. Claro que es esencial el reconocimiento de los pueblos originarios. Pero seamos, a mi juicio, una opinión, una creencia, sustantivo, el tema del sueldo. El cemento sobre el cual marchó la gente en octubre fue la AFP, la rabia contra la AFP. El hecho es que hoy día el gobierno no ha ingresado una sola idea nueva en materia de pensiones. Están negociando, no es que estén haciéndose los lesos. Le voy a hacer una... Se está conversando, se está negociando porque el 4 de septiembre cambió el escenario. Otra de mis derrotas es esa, porque me lo dicen mucho en la calle. Oiga, Marco, pero Boric viene llegando. Es que no, lo que tú no haces los primeros 100 días no lo haces nunca, Matías. Por eso es que Piñera instaló un royalty rápido apenas llegó. Mal royalty como título, el impuesto a la minería. Por eso Bachelet hizo una reforma de pensiones apenas llegó. Por eso los gobiernos, el día que entran al poder, su popularidad es al inicio que hacen lo difícil. O sea, ve un mal pronóstico, porque queda gran parte del gobierno del presidente Bueno, Boric. sí, claro.
Creo que la incorporación de la concertación al gabinete fue un paso, no suficiente. Yo habría incorporado gente del rechazo. Mire, yo no recuerdo en la historia de la República de Chile, corrija. ¿Y qué hace con el Partido Comunista, por ejemplo? Bueno, el Partido Comunista, pero yo los quiero, pero no nos tomemos el pelo. Fueron funcionarios de Jorge Burgos, de Jorge Pizarro, de Belisario Velasco, de Andrés Saldívar, Matías. Estuvieron con Jorge Burgos en La Moneda, con asesor en la oficina de asesor de inteligencia. El Partido Comunista se entiende regio con la DC. Eso es un mito, pura retórica. O Jorge Burgos era el Che Guevara. Jorge Burgos, muy de derecha, fue el ministro del Interior de Michelle Bachelet y el Partido Comunista estaba en La Moneda todos los días en comité político con sonrisa. ¿Jorge Burgos muy de derecha? Me lo dijo él mismo, así que lo cito a él mismo, él se considera de derecha, dicho por él. Yo lo que planteo es que yo creo que Gabriel Boric quiere fundar a veces una iglesia en un país y yo creo que lo que hay que hacer es todo lo contrario, asumir que hay gente con cicatrices que no tiene 35 años y que es clave. Yo habría incorporado a la Morsa Cristiana al gobierno, pero sin ninguna duda. Mario Marcel, fíjate tú, déjeme hacer un juego que no me vas a ayudar, pero lo voy a hacer. Yo he sido presidente y también nombro a Marcel. La pregunta es otra. Es para una misión distinta al vector de los últimos 30 años. Tú puedes nombrar a Urrejola en Cancillería, pero para una misión de urgencia, que es reactivar UNASUR. Puedes nombrar a Carlos Montes, pero con metas. Y lo que yo veo es un gobierno que está en la seducción, y vuelvo a decir que yo voté por ello y volvería a votar por él. Y que cuando conversé con él, dejé muy claro que yo no sería parte de este gobierno. O sea, no vengo con ninguna... ¿Ha conversado con el presidente desde que Conversé asumió? una buena vez, no, como candidato entre la primera y segunda vuelta. Y yo sigo pensando que tiene buenas intenciones y que hace un mal gobierno. Y que la apuesta de la seducción permanente se agotó. Y que el truco de decir, pido perdón, no, porque hay narcotráfico, porque el gobernador de Arica, Jorge Díaz, me mostró un video, que no sé si tú lo has visto, de un narco quemando a otro vivo. Está el video. No lo vean, por favor, porque es terrible. Eso pasó en Chile ahora. Y yo que conozco algo México, conozco algo Colombia, de las cosas que más inquietan es cuando ya no se trata de matar al otro. Se trata de torturarlo, cortarlo en pedazos y quemarlo vivo. Entonces hay pánico en Chile. Seamos sinceros, hay pánico. En todos los sectores sociales, ricos, pobres. Y la seguridad no es un monopolio de la derecha, es tarea nuestra. Un trabajador de TVN que va a su casa, es mi tarea como progresista ofrecerle seguridad. Y Gabriel Boric, en eso es el arte de la inacción. Me dirán, no, bueno, es que Monsalve lo hace regio. Bueno, lo hace regio en un pic. Corríjame usted con los indicadores. Leo el de hoy. Violaciones, 10% más. Homicidio, al alza. Entonces, ¿qué le rescata antes de irnos? ¿Qué le rescata al gobierno del presidente Boric? creo que él es encantador, no en el sentido irónico, no encantador de... Creo que es un tipo con buenas intenciones que no tenía proyecto y que tiene que construirlo rápido. Lleva 2 semanas la derrota del plebiscito y todavía no hay un plan, Matías. Para un segundo proceso constituyente, si es que lo hay a esta altura, él tiene que tomar las riendas de esto. La única voz creíble en Chile es la de él. ¿Por qué? Porque es presidente de la República. Y somos una monarquía todavía napoleónica y borbónica, y los monarcas, a propósito de la reina de Inglaterra, los escuchamos más que a un ex candidato presidencial. Marco Enríquez, como siempre, un gusto conversar. Habrá otros temas que quedaron tanto. No, por favor. Por ejemplo, Brasil, con los temas que tú Sí, manejas muy sí, bien. sí, estoy de Una elección que Lula parece dispararse a Bolsonaro con vista al 2 de octubre, me parece que la elección, ¿no? Sí. Así que Yo creo que eso sí, en las democracias contemporáneas, las triunfos en primera vuelta se dan poco. ¿Eh? Petro Sí. lo vio recién. sí, claro. Boric no lo logró. O sea, ganar en primera, ojalá lo gane. Y son Lula. 7 candidatos, me parece, en Brasil. Sí. Pero habrá otro día para conversar sobre Boric, Petro, que hizo unas declaraciones bien fuertes hoy día. Sí. Pero Latinoamérica lo dejamos como tarea pendiente. Marco, gracias como siempre. A usted, por favor. Pausa y volvemos, esperemos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Nos vamos a revisar nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Este miércoles, en informe especial, temazo, porque claro, la política nos distrae, la política grande, el futuro, pero también hay presente y hay una carencia enorme de vivienda. Bueno, crisis habitacional, una bomba de tiempo. Informe especial se hace cargo de un tema que debiera estar más presente porque hay muchísimas chilenas. Estamos con los déficits más altos de los últimos 30 años. Entonces,
interesante que un programa como Informe Especial, además, su prestigio, su capacidad de profundizar en la investigación, toque este tema. Miércoles, Informe Especial con la bomba de tiempo que es la crisis habitacional que tenemos en Chile. Revisemos el tiempo para mañana. Partamos por la temperatura actual, que hay 6 grados con 9 décimas y está nublado en la región metropolitana. Ahora sí, disculpen, nos vamos a mañana. Para esta región deberíamos esperar lo siguiente. Ya le cuento. Mire, mañana, cielo parcial, máxima probable 19 grados. Para el jueves estará despejado con 21 grados de máxima probable. Revisamos otras dos localidades en otras dos regiones del país. Nos vamos a Iquique, la región de Tarapacá, que tendrá cielo nublado y una máxima probable de 17 grados. En tanto en Panguipulli, región de Los Ríos, lluvia, agua, chubascos, 11 grados de máxima probable. Y esta noche se presentó la banda británica Coldplay. Qué locura mundial, en todas partes donde va llena estadios. Como si eso fuese muy fácil. Bueno, Coldplay lo logra y en todas partes del mundo. En el Estadio Nacional, en el primer concierto de un total de 4 que realizará en nuestro país. Y 4 porque quizás no es más fecha. Porque, por lo que entiendo y leí el otro día en un diario, que estaba todo vendido, se abrieron unas pocas entradas o cupos que se habían devuelto, me imagino, y duraron nada, minutos. Es decir, la demanda todavía supera por lejos. Y pasa con varios artistas esto, la posibilidad de entregar tickets. Bueno, el grupo liderado por Chris Martin llegó al país con su gira mundial Music of the Zephyrs World Tours, en una presentación que ya pasó por otros países como Brasil, Colombia, Perú, haciendo un recorrido por sus más grandes éxitos hasta los más recientes. Los estadounidenses Camila Cabello y la chilena Princesa Alba fueron los encargados de telonear, abrir la presentación de esta banda inglesa en su tercera visita al país. Con Coldplay despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.